es cómo uno encontrarse, un encuentro con el Señor, un encuentro con el Espíritu Santo. De qué debemos cambiar, qué debemos desprendernos, pero si Jesús nació ahora en esta temporada navideña, de todo esto vamos a conversar. Buenas noches, pastor. Muy buenas noches, mi hermano Alex. Es un placer estar aquí frente a este público que nos está escuchando en esta hora. Y quiero empezar mi intervención con un pensamiento de un pastor que ya él partió con el Señor, pero dejó un legado. Y él dijo lo siguiente: la Navidad es ese momento histórico en el cual Dios, en su amor incondicional, salió del cielo a la tierra para que un día nosotros podamos salir de la tierra al cielo por toda la eternidad. Escuche esto: Dios dejó su trono de gloria enviando a su Hijo a la tierra para que un día nosotros podamos vivir con Él por la eternidad. Ese es el significado de la Navidad. Por lo general, cuando vienen estas fechas, nos vamos a la palabra de Dios a buscar en los evangelios el nacimiento de Jesús, si nació o no nació en Belén, si había establo o no había establo, si los reyes magos eran 3 o eran más, qué traían ellos. Y empezamos una serie de discusiones si él nació en una fecha como esta o no. Ahora, quisiera llamar la atención de todos buscando la esencia de la Navidad. Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento, ¿ok? Pero vamos a buscar la esencia. Y para eso, gracias a Dios que nos dejó la palabra. Cuando usted entiende la esencia de algo, usted está hablando del origen, de la raíz, del por qué la celebración, y no le importa tanto si es en esta fecha o es en otra fecha, sino cuál es el propósito por el cual celebramos y a quién celebramos. ¿Ok? Es importante que nosotros podamos destacar en la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a ir a la carta de Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo allí desde el versículo 17 en adelante. Ustedes dirán, pero siempre nos han enseñado que saber de Navidad o celebrar la Navidad, sencillamente vamos a los evangelios y ahí está narrada la historia de Jesús. Pero noten algo, nosotros no estamos en Oriente, nosotros estamos en Occidente. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles según la palabra de Dios. Fuimos adoptados como pueblo de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, prestemos atención a la palabra del apóstol que fue escogido para darle el mensaje a los gentiles. Entonces, si él le dio el mensaje a los gentiles, tiene importancia, tiene relevancia y tiene vigencia esta palabra. Dice 2 Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. En otra versión dice, he aquí, aquel que recibe a Cristo, una nueva criatura es. ¿Ok? En una persona nueva, la vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Recuerde que estamos poniendo un fundamento de la celebración de esta fecha. Y todo esto es un regalo de Dios. Ahí está. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Oyó eso? De reconciliar al mundo con Dios. Propósito de Dios. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación.
En otras palabras, aquí estamos hablando de dos cosas muy importantes. Jesús vino a la tierra y tomó forma de hombre. Ahí ahora vamos a leer en Filipenses. Tomó un cuerpo humano. Estamos hablando de la encarnación de Jesús. Hay mucha gente que no cree que Jesús es Dios y también es hombre. Tenía dos naturalezas. Pero no vamos a discutir esto hoy. Tenemos el mensaje bien claro de parte del apóstol Pablo. Y dice que este maravilloso mensaje de reconciliación nos convierte a nosotros en embajadores de Cristo. Es decir, hablamos en nombre de Él y cuando tenemos acceso a la presencia de Él, entonces podemos decir, no que Cristo había pecado, no llevó pecado, fue sin pecado, pero Cristo llevó el pecado de todos nosotros. Pareciera como que no se entiende, pero Dios hizo eso, que Él llevara el pecado de todos nosotros como una ofrenda. Esto me encanta muchísimo. Una ofrenda es algo que ofrecía el pueblo para expiar el pecado. En el Antiguo Testamento esa era la práctica del pueblo judío. ¿Y cómo lo hacían? Con un animal. Lo sacrificaban, escogían de todos los corderos el mejor animal para sacrificarlo y expiar el pecado del pueblo. Eso lo hacía un sacerdote escogido por Dios para realizar esta tarea. Pero hoy ya nosotros no necesitamos matar un animal para expiar nuestros pecados. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, dio su vida. Algunos dicen, lo mataron los romanos, y nadie podía matar a Dios. Él entregó su vida. Él entregó su vida. Con un dedo lo hubiera desaparecido a todos, pero Él tenía una misión que cumplir aquí en la tierra. Y así lo hizo. Con mucho dolor en su corazón, Jesús sufrió la dolencia. Jesús sufrió en su propio cuerpo. Llevó el pecado de la humanidad. Lo maltrataron y todo lo que usted sabe, que muchas veces se celebra hasta ese sacrificio de Jesús en el tiempo de Semana Santa. Entonces la gente se viste de blanco y hacen un rito religioso y se guardan porque no quieren pecar. Oiga, no solo haga eso en Semana Santa, hágalo todos los días. Practíquelo todos los días. Sí, no es un día en el año que yo me consagro a Dios. Entonces, este tiempo, al que le llamamos un tiempo de reflexión, es para entender claramente cuál es el significado de la natividad. Entonces, quiero mencionarle lo siguiente. En Filipenses capítulo 2, le hablaba de la encarnación. Él dejó su trono de gloria, vino a la tierra, nació como un niño, ciertamente, Dios lo permitió así. Su nacimiento fue sobrenatural. Su crecimiento, sobrenatural. Su vida en la tierra, de corto tiempo, sobrenatural. No ha habido alguien como Él. Nunca, ni lo habrá. Jesús es nuestro modelo. Jesús es aquella figura en que nosotros nos vemos reflejados y queremos anhelar ser como Él. Ok, dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. La actitud de ustedes, este es el mensaje, nuevamente el apóstol Pablo hablando a los gentiles. Por eso es importante entender de dónde viene el mensaje, quién es el mensajero y cómo nosotros interpretamos ese mensaje. Entonces, importante, dice, Cristo Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como aquello a cual aferrarse, sino por el contrario, dice la palabra, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Suena como una humillación. Siendo Dios, dejó su trono, vino a la tierra y se hizo semejante a los seres humanos. Por eso es que Él necesitaba tener un cuerpo. Y Dios elige a una mujer
devota, a una mujer temerosa, a una mujer bienaventurada. Sí, el vientre de María fue utilizado para este milagro sobrenatural, el nacimiento del Hijo de Dios. Y Él se manifestó como hombre y se humilló, pero lo hizo en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy leyendo Filipenses capítulo 2. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre, sobre todo nombre, para que ante ese nombre se doble toda rodilla del que está en el cielo y en la tierra. Oiga, y agrego más, y debajo de la tierra. Pastor, ¿y entonces nació ahora o no? ¿Cómo interpretarlo? Porque hay mucho dogma, paradigma. Bueno, nació ahora en diciembre y por eso se celebra el nacimiento del niño Jesús. ¿Cómo lo podemos interpretar esto? De acuerdo a la palabra, no lo que me diga el pastor Aponte, de la percepción de él, no, de acuerdo a la palabra. Así es. Me gustaría que usted me ayude a entenderlo. Muy bien. Cuando hablamos del tiempo, hay un nacimiento natural de cada uno de nosotros. Todos tenemos una fecha de nacimiento, ¿verdad? Usted busca su cédula de identidad personal y ahí está la fecha de nacimiento. Y todo nuestro nacimiento natural fue de la misma manera. Un hombre, una mujer, se conocen, se aman y procrean como uno de los principios que Dios dejó para la raza humana de multiplicarse. Eso es natural. Viendo la condición del hombre, alejado de Dios, envuelto en delito y pecado, dice la palabra. La celebración del día y la hora del nacimiento de Jesús, podemos estudiar más profundamente y algunos llegaron a la conclusión que no fue en diciembre, podría haber sido en agosto, en septiembre, pero no es lo más relevante. Lo interesante es entender que sí nació, pero más que nacer, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito de su nacimiento aquí en la tierra? ¿Por qué Dios se despojó de lo que más quería, de lo que más amaba, para entregarlo en sacrificio por el pecado de toda la raza humana? Esto viene más atrás. Tenemos que ir al origen entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Dios lo hace todo perfecto. Si usted lee los primeros capítulos del Génesis, desde la creación, dice que todo lo que Él hizo, lo hizo bueno en gran manera. ¿Para qué? Para que el hombre disfrutara, para que el hombre viviera bien, para que el hombre, es más, el hombre no se enfermaba, el hombre tenía todo a su disposición. Ese era el plan original de Dios. Pero el plan fue trastocado por un enemigo que se levantó en contra de Dios, pero más que en la tierra, en contra del hombre. Y es allí donde nosotros tenemos que pararnos firme y entender este misterio. No solo somos un cuerpo, nosotros tenemos un espíritu que es el que nos da vida. Hablando de espíritu, y vamos a una pausa, podemos cumplir con los compromisos ¿Cómo no? Adelante. Comerciales, pero quiero dejar una pregunta para cuando regresemos. ¿Qué es el Espíritu Santo? Muy bien. ¿Qué es el Espíritu Santo? Yo creo que nos conteste esto después de la pausa, porque hay muchas cosas con esto. Sí, yo quisiera que claro podamos ir aclarando muchas cosas. Vamos a una pausa y retornamos con más de su espacio al extremo.